El tema de esta meditación de la palabra es referente a la Semana Santa, referente a lo que nosotros estamos celebrando en el día de hoy. Así que es importante que meditemos en esto, como son todas las ocasiones que estamos reunidos juntos. Ustedes tal vez no sé si se preguntan, bueno, uno debe preguntarse estas cosas. ¿Por qué y para qué nuestro Señor tuvo que pasar por todo esto? ¿Cuál es la razón? Una persona que no ha nacido de nuevo le pregunta a usted, ¿por qué Jesús tuvo que pasar por todo esto? ¿Cuál sería su respuesta? Yo creo que muchos de nosotros daríamos diferentes respuestas. ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Tomar la forma nuestra, hacerse semejante a hombre, despojarse de todo lo que Él era, como dice el libro de Filipenses, de que Él se despojó quien era, para no tomar ventaja de lo que era, para venir y hacerse igual a nosotros en esta tierra. ¿Cuál fue su propósito? Básicamente van a ser dos, y en las cuales encierran, atrás de estas dos respuestas, hay muchas otras cosas que implican. Básicamente son dos. Esto es como yo lo veo. Usted puede tal vez tener diferente percepción, pero esto es como yo lo veo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. Dios se hizo hombre en Cristo y vino a padecer, a sufrir la cruz, a morir y resucitar en el tercer día, con dos propósitos principales. Uno es de restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. ¿Qué se perdió en el huerto del Edén? La comunión que Dios tenía con el hombre. Y el otro punto importante de la obra de nuestro Señor Jesucristo es de que Él, con la resurrección de nuestro Señor Jesús, Él inaugura, escuchen esto claro porque esto casi no lo escuchamos, Él inaugura la nueva creación. Es la inauguración de la nueva creación. Usted tal vez no lo ha visto esto antes, pero yo les voy a decir, yo tampoco lo veía. Dos propósitos principales. Uno, la restauración de la comunión con Dios y su creación, y la inauguración de su nueva creación. Y muchos no entendemos esto tal vez, pero eso es lo que es en Cristo Jesús. O sea, empieza con nuestro Señor algo nuevo. Y es por ello que nosotros tenemos una nueva vida. Somos una nueva creación. Y esto pues quiero dejarlo ahí establecido porque a medida que vayamos meditando en estos pasajes, voy a nombrar nuevamente lo que acabo de decir para que ustedes puedan tener un poco más de entendimiento. Entonces, vayamos, ahora que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy día domingo, el día del Señor, y es por ello que nosotros nos reunimos los días domingos, porque es el día del Señor, y eso fue lo que hacían los discípulos, el día de la resurrección. Pero como ustedes ya saben, para que haya una resurrección, tiene que haber muerte. No puede haber resurrección
si no hay muerte. Entonces, esto ocurrió el día viernes, ¿okay? Hace 2000 años atrás, como ustedes ya lo saben. Viernes Santo. Entonces, vamos a meditar un poco en esto y vayamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, empezando con el versículo 44, que ya lo hemos estudiado antes, pero aquí Lucas resume todo lo que ocurrió en aquel tiempo, en este fin de semana, hace 2000 años atrás. Entonces aquí es nuestro Señor Jesucristo hablando, el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. ¿Quién está hablando acá? Nuestro Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos. Esto es después de su resurrección, ¿ok? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario. Yo lo tengo subrayado esto en mi Biblia, que era necesario. En otras palabras, nuestro Señor Jesús dice, no había otra forma o no había otra salida para restaurar esta relación que se perdió en el huerto del Edén y entrar en una nueva creación. No había otra forma. Y es por ello de que el Señor Jesús dice que era necesario. Muchas veces nosotros tendemos a decir de que pobrecito nuestro Señor Jesús por todo lo que pasó. Como a veces cuando no tenemos el entendimiento decimos, Él no ha tenido que haber pasado eso. Sabemos de que Él tomó nuestro lugar, decimos eso. Pero en realidad va mucho más allá esto de que Él tomó nuestro lugar o Él fue nuestro sustituto. Porque si es que Él no lo hace, no hubiese ocurrido nada. Y esto es uno de los misterios que tal vez muchos no entendemos, es de que era necesario por Dios de que Él lo haga. Porque por medio de Él solamente puede haber esta reconciliación, esta justificación con el Padre. Y solamente por medio de Él puede haber esta nueva creación. Si Él no viene y se hace hombre, muere y es sepultado y resucita, no hay reconciliación, no hay justificación, no hay nueva creación. Entonces nosotros continuaríamos viviendo como lo hemos venido haciendo desde que nacimos. Y no tendríamos la oportunidad de conocer a Dios, de conocer esta nueva vida y de poder vivir esta nueva vida que Él nos da, que Él nos trae. Entonces, mis hermanos, no digamos, pobrecito Señor Jesús, que tuviste que pasar por todo eso. Es cierto, no fue nada fácil. Él lo sintió en su carne, en su cuerpo. Vemos la oración de Él cuando Él está en el huerto de Getsemaní y llora al Padre y clama al Padre que pase de Él esta copa. Pero Él dice, no, Señor, no sea mi voluntad sino la tuya, porque Jesús sabía, el Padre sabía, de que Él tenía que pasar, de que era, escuchen, necesario, tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo por esto. Porque si no lo hace, no hay redención, no hay nueva creación. Entonces, aquí en este evangelio,
el apóstol, Lucas, el doctor Lucas le dice a sus discípulos, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estaba profetizado en el antiguo pacto. También por medio de los profetas, o sea, se tenía que cumplir lo que Dios ya había planeado antes de la fundación del mundo. En realidad, es lo que Él tenía que pasar, Dios ya lo tenía en su plan desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, que Él es el Cordero que iba a ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y yo le digo esto, de que ¿cuál sería entonces nuestra actitud referente a lo que Él pasó? Es lo que precisamente hemos hecho cuando estábamos tomando el pan. Señor, gracias. Señor, gracias por lo que tú has pasado. No digamos, Señor, pobrecito, Señor, que tuviste que pasar esto. No, Él lo entiende. Él sabe. Y Él quiere que nosotros sepamos, porque no había otra forma, no había otra salida. Entonces le decimos, Señor, gracias por lo que tú pasaste. Y que, Señor, tú es cierto, tomaste nuestro lugar, pero era necesario que tú lo hagas para que podamos tener esta nueva vida. Entonces continuamos leyendo el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. De esto yo ya tengo alrededor de unos 4 audios o vídeos en la página, en el canal de la iglesia, donde enseño de estos versículos que estamos leyendo acá. Es sumamente interesante. Y este versículo 45 a mí me impactó el día que yo lo leí y lo entendí. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y esta es mi oración, mis queridos hermanos. Y esta es mi oración por cada uno de los que pertenecemos o de los que somos de la nueva vida en Cristo, y para todos aquellos que escuchan estas enseñanzas, de que sea de revelación. Y esta es mi oración, Señor, para que puedan entender el verdadero propósito, Señor, de tu obra. Porque la mayoría, yo me contaba ahí también, les voy a decir, yo no entendía esto. Yo no tenía el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo referente a su obra redentora. Y esto es lo que Jesús está impartiendo en sus discípulos en aquel día, y Él está compartiendo con sus discípulos. Y dice, cuando Él se apareció en aquel lugar, dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y la verdad es que, mis hermanos, la mayoría de hermanos en el cuerpo de Cristo necesitamos tener este entendimiento para entender las Escrituras, especialmente esta obra de nuestro Señor Jesús. Porque yo le aseguro, cuando usted llega a este entendimiento, su vida es transformada. Radicalmente transformada. Yo le digo por experiencia, después de estar muchos años como cristiano y en el ministerio y enseñando lo que enseñaba antes, esto yo no lo veía. Lo que hemos empezado nosotros ya a compartir aproximadamente entre 8 y 10 años atrás, que el Señor nos dio este entendimiento y prestar más atención en esta obra. Recién
entendemos el verdadero propósito. Y esto es lo que hemos venido predicando y enseñando todo este tiempo. Si ustedes se han dado cuenta, esta enseñanza que traemos ahora lo hacemos todo el tiempo, no solamente el día de Semana Santa o el día de la resurrección. Porque siempre lo estamos enseñando. Porque en esto es donde se centra y radica nuestra transformación, nuestra vida en Cristo. Y si lo entendemos, entonces somos transformados. Y aquí esto me encanta este versículo 45, porque dice de que Él les abrió el entendimiento. No sé, mis hermanos, cómo más enfatizar esto. Estas son las enseñanzas que traemos los días miércoles, los días jueves. Hay nuestros hermanos que han venido a los estudios bíblicos. Ustedes han visto la pizarra que tenemos y todos los versículos que están ahí. Nos centramos en esto. Y cuando estemos allá en Colombia, a partir del mes de junio, a mediados del mes de junio, estaremos llegando por allá, los hermanos. Vamos a tener esta oportunidad de hacer lo mismo con nuestros hermanos allá. Porque es nuestro deseo de que todos podamos ver esta revelación. Y Pablo lo pone, este misterio que había estado escondido por edades, pero que ya ha sido revelado. Y le voy a decir, para nosotros, para mí y mi esposa, también era un misterio. Recién esto hace unos años atrás, hemos venido a entender. Y hemos visto la diferencia después de haber estado tantos años en el ministerio. Y es por ello de que este versículo realmente me toca, y esta es mi oración, lo mismo que Pablo dice. Y a veces, no sé cómo decirlo esto, y a veces yo sé de que ustedes me están escuchando, pero a pesar de ello, inclusive los que están allá al otro lado, me están escuchando, pero aún todavía está esa ¿cómo podría decir? Esa barrera que no llegamos a entender el significado de esto. Porque si lo escuchamos, decimos amén. Amén, sí Señor, pero pum, no ha entrado. Y realmente es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere obrar porque Dios quiere que todos lleguemos a este entendimiento. Pero aquí es maravilloso porque nuestro Señor Jesucristo personalmente les abre el entendimiento a sus discípulos. El día de hoy es el Espíritu Santo que nos da este entendimiento. Ok, no quiero dar vuelta a esto, no sé cómo más enfatizar. Dice en el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento y el perdón de pecados. De que en su nombre, ¿a qué se refiere? Arrepentimiento y perdón de pecados. Dos áreas muy importantes en nuestras vidas que necesitamos entender. Arrepentimiento no necesariamente es el de dolernos por lo que hemos cometido, pero es un cambio de mentalidad, un cambio de pensar lo opuesto de lo que estábamos pensando y lo que estábamos viviendo. Escuché muchos años atrás una frase que dijeron referente a la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es una palabra militar. Una palabra militar en donde los que están marchando, los soldados que están marchando, el sargento dice, repent, o arrepiéntanse. ¿Y qué es lo que hacen cuando los soldados están yendo en esa dirección marchando? ¿Ustedes han visto los soldados?
que están marchando en una dirección, está yendo en esa dirección para allá. El sargento está aquí al lado y dice, el sargento dice, repent o arrepiéntanse, 180 grados y empiezan a ir para el otro lado. Este es el significado de la palabra arrepentirse. Pensar 180 grados de lo que usted estaba viviendo y pensando. Y esto es lo que ocurre también en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel se va en pos de otros dioses, Dios le dice por medio de sus profetas al pueblo de Israel, le dice, repent, dice, turn around. Regresen, es otra palabra, regresen a su Dios. O sea, de lo que estaban ellos adorando a dioses ajenos, el Señor le dice, arrepiéntanse, que significan turn around. Voltéense y empiecen a adorar a su Creador. En vez de irse para ese lado, ahora ustedes vienen para este lado. Entonces la palabra arrepentirse dice que esto de que se predique el arrepentimiento. ¿De qué? De que ahora tenemos un Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, en quien tenemos el perdón. En realidad vamos a hablar en un momento esto, tenemos una nueva vida. ¿Me entiendes? Empecemos a pensar ahora en relación a nuestro Señor Jesucristo, no en relación a cómo el pueblo de Israel estaba acostumbrado en aquel tiempo. Porque en Cristo Jesús es una nueva creación. Empecemos a pensar que somos una nueva creación. En vez de que estábamos pensando antes en cómo servir a Dios, ahora seguimos sirviendo a Dios, pero bajo un nuevo pacto, bajo una nueva relación, bajo una nueva creación. Entonces, aquí el Señor le dice que se predique en su nombre el arrepentimiento. Pensamos de que el arrepentimiento es decir, oh Señor, perdóname por mis pecados, oh Señor, que soy tan malo y tan impuro, Señor, perdóname. Eso es lo que nosotros pensamos que es arrepentimiento solo. Sí, uno se duele por lo que uno ha hecho, pero no es eso todo. Es tú voltea 180 grados y empieza a creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Y luego dice el arrepentimiento y el perdón de pecados. En realidad el perdón de pecados, podemos ir, hay muchos versículos en el libro de Hebreos. Tenemos ahí varios que vamos a leer, pero no sé si me va a alcanzar el tiempo. Dice, por la remisión, el perdón, hay otras traducciones que habla en el versículo 47 de que en su nombre se predique el arrepentimiento y la remisión de pecados. En otras palabras, el remover los pecados. En el antiguo pacto, la sangre de los animales no tenían el poder de remover el pecado o de quitar el pecado, solamente tenían el poder de cubrir el pecado. Pero, y no podía hacer a nadie perfectos, solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede remover nuestros pecados de una sola vez y para siempre. Esto es lo que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Me gustaría agregar algo acá referente a esto, que pensaba hacerlo después, pero es importante que lo mencione. Esto es algo muy importante que nosotros pensemos y veamos. Cuando, hablando de la remisión de nuestros pecados, gracias hermano, del perdón de nuestros pecados, de la remisión de nuestros pecados, de remover nuestros pecados. ¿Cuándo ocurrió? ¿Fue cuando Él estuvo en la cruz? ¿En qué momento? Tal vez sería un tema aparte, pero les quiero decir esto. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando
el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo para hacer expiación, para esparcir con la sangre del sacrificio y para los pecados de Israel y los pecados de el sacerdote mismo, lo hacía una vez al año. Entonces, el cubrir el pecado en el antiguo pacto no era en el momento que sacrificaban al animal, no era en el momento que derramaban la sangre. La expiación por los pecados en el antiguo pacto tiene efecto no cuando es derramado, sino cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y hace expiación sobre el arca del pacto y rocía y esparcía la sangre del cordero en el lugar santísimo. En ese momento es en donde toma el pueblo, sus pecados no son removidos, pero son cubiertos, son expiados. ¿Me entienden? Ahora, nuestro Señor Jesucristo es el tipo de eso que ocurrió en el antiguo pacto. Entonces, cuando nuestros pecados son perdonados, cuando Él está en la cruz, o cuando Él está siendo torturado, cuando está siendo azotado, cuando nuestros pecados, cuando el derramamiento de su sangre toma efecto en nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Juan dice, no lo tenemos aquí en las notas, de que cuando Él resucita, María Magdalena está cerca y María Magdalena lo quiere abrazar? Hay diferentes interpretaciones referente a este momento, de que el Señor le dice, no me toques, porque todavía no he ascendido al Padre. Podemos diferenciar en esta palabra que se utiliza donde dice no me toques, pero lo importante es de que nos hemos dado cuenta de que cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y le dice a María Magdalena, no me toques porque no he ascendido al Padre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos no ven esto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, el autor del libro de Hebreos dice de que Jesús asciende al Padre en este tabernáculo celestial. En este tabernáculo celestial y ofrece su sangre, dice, no la sangre de animales, pero su propia sangre, y lo lleva al tabernáculo celestial y hace expiación y remisión de los pecados del mundo. Entonces es en este momento cuando Él entra en lo espiritual, entra en el tabernáculo celestial y hace esta expiación por toda la humanidad y luego se aparece a sus discípulos y les empieza a comunicar lo que estamos viendo acá. O sea, antes de que empecemos a leer estos versículos de acá, el Señor ya ha ascendido a ese tabernáculo celestial, ha ofrecido su sangre en aquel tabernáculo celestial, en el lugar santísimo. Ustedes lo van a leer esto en el capítulo 9 de Hebreos. Muy claro. Y esto es lo que quería explicar. O sea, su sangre fue derramada acá, pero él mismo lo lleva ante ese tabernáculo celestial. Y desde ese momento, todo ser humano que viene a Cristo, sus pecados le son perdonados una vez y para siempre, porque han sido expiados una sola vez y para siempre. En 1 Corintios, vamos a ver ahora su resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió
por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Lo fundamental, mis hermanos, de nuestra fe es de que, como dije al inicio, de que servimos a un Dios que está vivo, a un Dios que no está muerto. Es por ello de que la tumba, decimos que la tumba está vacía, y esa es la verdad. Y cuando el mundo quiere atacar la fe cristiana, ataca especialmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si ellos empiezan a poner duda en los creyentes, en los cristianos, que Jesús no resucitó, porque eso es lo que dice Pablo, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y esto es el fundamento principal de la fe cristiana. Su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y Él está sentado en este momento a la diestra del Padre, reinando en este momento, juntamente con su cuerpo, que somos nosotros, su iglesia. Entonces servimos a un Dios que está vivo, a un Dios que está gobernando desde el cielo en lo espiritual a través de nuestras vidas aquí en la tierra. Entonces, cuando estudiamos esto, la obra de nuestro Señor Jesucristo, y vemos, Pablo pone en el libro de Romanos, en el capítulo 6, que lo hemos estudiado tanto, pone en este capítulo lo que para nosotros significa esto de lo que celebramos la Semana Santa, lo que significa su muerte, lo que significa su crucifixión y lo que significa su resurrección. Y es por medio de esta obra, en este fin de semana que ocurrió hace 2000 años atrás, es en donde una nueva era empieza en el mundo, una nueva creación por medio de su resurrección. Entonces podemos leer rápidamente, voy a terminar con esto, mis hermanos, aunque yo sé que me queda más tiempo todavía porque tuvimos la comunión. En el capítulo 6 de Romanos, empezando el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Escuchen esto bien claro, por favor. Lo hemos enfatizado tanto aquí en la Nueva Vida en Cristo, y es parte de la doctrina que tenemos de la Nueva Vida en Cristo, acerca de nuestro bautismo en Cristo Jesús. Este pasaje es utilizado mayormente cuando se habla acerca del bautismo en agua. Pero aquí Pablo nos está hablando que somos bautizados en Cristo Jesús. Somos bautizados en su muerte, porque dice acá en este versículo 6, nuevamente el versículo 3, perdón, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y es por ello de que cuando Él muere,
nosotros también morimos con Él. Entonces, si decimos, bueno, si es que Él tomó mi lugar, entonces, ¿por qué tengo yo que morir? La verdad es que Él toma nuestro lugar en el sentido de que como nosotros somos los que hemos pecado, nosotros merecemos la muerte, o sea, ser crucificados así como Él fue crucificado. Pero la razón de la crucifixión es en ese sentido de que Él toma nuestro lugar para que nosotros no muramos físicamente. Pero Él toma nuestro lugar muriendo físicamente para que nosotros podamos morir espiritualmente. ¿Morir a qué? Morir a lo que éramos antes, a la naturaleza. Esto es lo que Pablo habla en este capítulo. A la naturaleza pecaminosa, al viejo hombre. Este viejo hombre que gobierna o que gobernaba nuestras vidas cuando estábamos sin Cristo. Entonces, cuando Él es crucificado, es por eso que Pablo dice este versículo que lo hemos dicho muchas veces: he sido crucificado juntamente con Cristo, dice Pablo. Y si Pablo lo dice, también lo podemos decir nosotros, porque Jesús no solamente fue crucificado por Pablo, fue crucificado por todo el mundo, por toda la humanidad. Nosotros también hemos sido crucificados juntamente con Él, y este es el significado de que nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su crucifixión y hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4, porque somos sepultados, no solamente en su crucifixión, pero también somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo. ¿Bautismo qué? Bautismo en Cristo. Pablo también habla en el capítulo 10 de Primera de Corintios, habla acerca del bautismo del pueblo de Israel. Ustedes se van a dar cuenta, la historia del pueblo de Israel es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pasa a nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel lo pasa también. En este caso, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, Pablo habla de que Israel fue bautizado en Moisés. Cuando Dios lo liberó del pueblo de Egipto, y para llevarlos a la tierra prometida, ellos tuvieron que pasar el mar rojo, donde se abrió el mar rojo. Y este es un símbolo del bautismo del pueblo de Israel. Este es el primer éxodo, el éxodo del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Así como Moisés fue el mediador entre Dios e Israel, ahora en Cristo, Él es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Entonces nosotros ahora somos bautizados en Jesucristo. Y este es el segundo éxodo en donde Dios, por medio de Jesucristo, nos saca del poder de las tinieblas, así como Egipto estuvo en el poder de Egipto. Los lleva a la tierra prometida, pero tuvieron que pasar por el mar, tuvieron que ir al monte Sinaí. Lo mismo es en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ahora, todos aquellos que venimos a Cristo, somos sacados, nos traslada de esta potestad de las tinieblas, somos bautizados en Cristo Jesús, y nos lleva a la tierra prometida, el cual es una nueva vida en Cristo. Entonces, somos bautizados en Cristo Jesús
en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura y también en su resurrección, porque la resurrección, o mejor dicho, la tierra prometida para el pueblo de Israel es un tipo de la nueva vida en Cristo que nosotros tenemos ahora en Él. Y Dios lo llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero primero los tuvo 40 años en el desierto hasta que muera esa generación. Lo mismo nosotros, cuando llegamos a Cristo y somos crucificados juntamente con Él y espiritualmente morimos a esa naturaleza corrupta, a ese viejo hombre, es igual que aquella generación que Dios los tuvo 40 años en el desierto. Tuvo que morir esa generación para que la nueva generación entre a la tierra prometida. Es lo mismo en nosotros cuando venimos a Cristo, somos crucificados, somos bautizados en Él, muere el viejo hombre y esta nueva criatura hereda esta tierra prometida, esta nueva creación que nosotros somos ahora. Y vemos de que la historia se repite del antiguo pacto, pero se repite bajo ahora un nuevo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, no de acuerdo al orden de Aarón. Y es un orden de una nueva creación. Se pueden dar cuenta del significado de esto. Y hay mucho más que podemos decir al respecto. Entonces, para hacer resumen, ¿cuál es el verdadero significado de nuestro Señor Jesucristo de venir a hacerse hombre, padecer, ser crucificado, sepultado y luego resucitar? Es que por medio de Él era la única forma de restaurar esta relación que se perdió en el huerto del Edén. Y esto es lo que ocurre cuando Israel llegó a la tierra prometida. A los pocos años, Dios habita en medio de ellos por medio del tabernáculo. Dios le da instrucciones a Moisés para que edifique el tabernáculo porque Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Pero sabemos de que ese tiempo fue temporario nada más. Pero ahora nosotros en Cristo estamos ahora en esta nueva creación, nueva vida que tenemos en Cristo, tenemos ahora, porque lo muerto ya ha pasado, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos esta comunión con el Padre, esta tierra prometida de que todos anhelamos, en donde puede reinar esta nueva vida en Cristo. Tenemos una diferente perspectiva de lo que somos, sabemos quiénes somos ahora en Cristo y todo fue hecho por medio de nuestro Señor Jesús. O sea que era necesario de que Jesús pasara por todo esto o pasase por todo esto, si no, no puede ser, si no, no hubiese podido existir la iglesia de Cristo, el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es por esto que celebramos esta Semana Santa, porque entendemos lo que vino a ser el significado de la obra de nuestro Señor Jesús. Como les dije, hay mucho más que podemos hablar de esto, y esto es lo que le he dicho también, es lo que enseñamos todo el tiempo, y esta es nuestra oración, que todos lleguemos a este entendimiento. Entonces ahora, mis hermanos, cuando tenemos un poquito más de entendimiento de su obra y del significado de esta Semana Santa, podemos celebrarlo con gozo, porque es por medio de Él que podemos tener una nueva vida, que podemos entender el significado de que Él lo hizo por todo el mundo, pero solamente pueden gozar aquellos que lo entienden. Y es por ello de que nuestro Señor Jesucristo puso tanto énfasis en sus discípulos de abrirles el entendimiento para que ellos entendieran las Escrituras.
Y lo mismo es nosotros, de que el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender las Escrituras claramente y poder manifestar esta vida, nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Oremos al Señor. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hay mucho más que podemos compartir referente, Señor, a tu obra que tú has hecho, Señor, en este tiempo hace 2000 años atrás. Lo celebramos con gozo, Señor, tu resurrección, porque sabemos, Señor, de que es el triunfo, victoria, que la muerte no pudo detenerte, Señor, y que el enemigo no pudo mantenerte en la muerte, Señor, porque tú lo destruiste y derrotaste en la cruz del Calvario. Señor, en la cruz fue derrotada, Señor, toda potestad de las tinieblas. Y ahora, Señor, podemos vivir en esta nueva vida, Señor, juntamente contigo. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, que podemos vivir, Señor, ahora a través de ti, a través de esta revelación en una nueva vida en Cristo, manifestando, Señor, tu amor, tu poder y dominio, Señor, en esta tierra, Señor, en este lugar. Gracias por el entendimiento y la revelación que tú das a nuestras vidas y por tu Espíritu Santo que nos guía, Señor, a toda verdad. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra, Señor, sea una realidad y esto es nuestra realidad. No hay otra realidad pero esta para nuestras vidas, Señor, como hijos de Dios. Te damos gracias, todo en el nombre maravilloso de nuestro Señor. Amén. Amén.